Y bien, estamos ahora con dos candidatos jóvenes al Congreso, la nueva generación de políticos que quiere, digamos, incursionar en la vida pública. Estamos con Andrea Lanata, que es candidata al Congreso por Alianza Popular, perdón, con el número 36. Es el último número, ¿no? Sí, pero dicen que los últimos seremos los primeros, ojalá. Bueno, muy bien. Y Rodolfo Pérez, candidato al Congreso por Todos por el Perú, candidato ¿con qué número? No, eso... Con el número 6. Con el número 6, bueno, 36 y 6. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Andrea, quisiera que te presentes muy rápidamente. Tú sé que eres abogada, eres del PPC, en fin, tienes una ONG que se llama Cusichi, que significa causar alegría en quechua. Ajá, ¿y qué hace la ONG? Con ella vengo trabajando ya aproximadamente 10 años en lo que viene a ser temas sociales en diferentes partes de Lima y Perú, en todo lo que es tema de valores con niños y con madre de familia, todo el tema de nutrición y capacitación. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y Rodolfo Pérez, abogado también, ¿no es cierto? Sí, abogado también. De la Universidad de Lima. Trabajado en la Defensoría del Pueblo, ¿no? A ver si que eso es básicamente. He trabajado en la Defensoría del Pueblo viendo temas de transparencia, acceso a la información pública. Es más, tuve a mi cargo la elaboración del informe 165, que fue un balance de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ajá. Y bueno, conocí a Julio Guzmán hace 2 años aproximadamente, y desde ahí me fui involucrando poco a poco con el proyecto, hasta el punto de que actualmente soy secretario provincial de Lima y candidato al Congreso y apoyando con todo en la campaña y al partido, ¿no? Bueno, la lista de Lima no ha sido todavía declarada improcedente. No ha sido declarada improcedente, está en evaluación, me imagino, porque por este periodo de tachas que está teniendo sí, pues, la presidencial. Bueno, no sé, podemos discutir rápidamente. Un tema importantísimo es la reforma judicial. La reforma judicial, que no es fácil de manejar, es un tema muy complejo, pero es algo que tiene que resolverse en el próximo gobierno. Andrea, ¿qué harían ustedes qué harían en la reforma para que se pueda llevar a cabo una reforma judicial? En este momento, de lo que yo he ido investigando, tenemos 2 problemas principales en lo que viene a ser la justicia en el Perú. Uno es el tema de corrupción, que es muy fuerte en Perú, y 2 es la carga procesal. Y creo que ese es uno de los más importantes en este momento. Entran alrededor de 1 millón de casos al año, dividiendo entre los jueces es más o menos 400 casos por juez. Pueden haber cambiado un poco las cifras, pero más o menos es así. Y no se dan abasto. Entonces, creo que se podrían hacer varias cosas. Para empezar, necesitamos más jueces, necesitamos que haya un gasto mayor, que haya un presupuesto mayor para el Poder Judicial, y necesitamos también agilizar un poco los procesos, crear más juzgados de paz para delitos menores, y desde mi punto de vista también se tienen que tener juzgados de paz, por ejemplo, en comisarías, para que se puedan trabajar algunos temas que son los temas más cercanos a la población, de una manera rápida y eficaz. De acuerdo. Rodolfo Pérez, ¿cuál es tu posición? Bueno, en el tema judicial hay una cuestión de fondo que hay que decir. Hay un problema institucional en el Perú. No es solamente una reforma del Poder Judicial, sino que hay que hacer una reforma ya institucional, que tenga que ver con componentes como honestidad, modernidad y que haya una vocación de servicio de las instituciones. Yo creo que se ha perdido completamente esa perspectiva en todas las instituciones del Estado peruano y las encuestas de aprobación lo reflejan. Concretamente en el tema del Poder Judicial, en nuestro plan de gobierno hay medidas concretas para atacar ese problema. Una primera es la reforma del Consejo Nacional de Magistratura. Desde la composición misma de los miembros, tienen que ser personas ya de otro perfil, nombrados por instituciones mucho más independientes y que gozan de mucho más prestigio y notoriedad técnica, como el BCR, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Esa es una recomendación que ha hecho más bien Transparencia y que nosotros en nuestro plan de gobierno lo estamos recogiendo. También creo que es importante. ¿Ustedes recogen eso, lo de Transparencia, en lo que se refiere al Consejo Nacional de la Magistratura? De hecho, estuve conversando con Lourdes Flores Nano, sí, me comentó sobre estos temas, y sobre todo el tema que están hablando de autonomía también, ¿no? Y hace poco se estuvo discutiendo también el tema de los sueldos, de hecho lo vi en tu programa. Pero sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con reformarlo? Estamos de acuerdo con que tiene que haber una reforma. De acuerdo. Sí. A ver si seguimos. Bueno, y también la base de esta reforma es que tiene que haber independencia y transparencia. Hay que reforzar la independencia del Ministerio Público. No puede ser que en los últimos años vemos que el Ministerio Público investiga un caso, es un caso controvertido, es un caso que puede involucrar políticos, y justo cuando el fiscal va a descubrir, es removido del cargo. ¿Y eso por qué? Es porque hay una norma en el Ministerio Público que el fiscal siempre tiene que reportar a su superior. Tenemos que eliminar esa norma y garantizar mayor autonomía
en las investigaciones de tipo fiscal. Y finalmente, yo creo que algo que va a contribuir muchísimo a la reforma del Poder Judicial es la digitalización total de los expedientes y la transparencia en el Poder Judicial. Yo creo que eso va a dar mayor confianza a la población, mayor modernidad a la institución. Entonces, en ese sentido, nosotros también lo hemos recogido en el plan de gobierno y nos comprometemos. Eso es el llamado expediente digital, Así ¿no? es. Que debería existir desde la policía hasta el INPE, en realidad. Por supuesto que sí, para tener una cadena que permita seguir todo, en el caso de policía, que permita seguir los temas de seguridad ciudadana, y en el caso del Poder Judicial, que permita seguir todo un proceso y realmente saber qué está pasando y que no hayan estas cuestiones de se perdió el expediente. Ahora, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, sobre todo en el Poder Judicial, la página web, por ejemplo, es muy opaca, no hay estadísticas, no tienen un buen sistema de evaluación del desempeño de los jueces, de su productividad, de la calidad de sus sentencias. Todo eso debería existir y debería ser público, junto con el expediente digital que ayudaría con la transparencia, la lucha contra la corrupción, etcétera. Se necesitaría incluso modernizar el sistema de gobierno, porque un presidente del Poder Judicial que dura solo 2 años no sirve para nada, porque en la práctica solo está ejerciendo 1 año. Eso habría que convertirlo en fin. Hay una serie de cambios que introducir, pero ¿cómo? Si el Poder Judicial es una entidad autónoma, ¿cómo lo harían? Es decir, desde el Ejecutivo, ¿cómo se haría? O desde el Congreso, ¿cómo sería la cosa? Yo creo que lo que se tiene que analizar, lo que podemos hacer como congresistas es ver el tema de presupuesto, ver cuánto es lo que se está destinando y ver cuál es la manera de ayudar y fiscalizar muchísimo, ¿no? Porque no solo el congresista no solo legisla, sino tiene que fiscalizar y tiene que representar a la población. Yo escuchando los casos, he visto muchos casos, por ejemplo, yo me estoy abocando ahorita, estoy viendo un proyecto de ley para todo lo que es el sistema de alimentos. Hoy en día un proceso de alimentos toma 2 años, no puede ser que algo que no es tan complicado tome 2 años, y eso es porque el Poder Judicial está atiborrado de casos. Y por eso creo, y estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que se tiene que dar más transparencia, se tiene que dar más modernidad al Estado. Creo que el Poder Judicial en este momento es un dinosaurio, como lo llamarían algunos. Hay quienes dicen que el tema de alimentos debería también oralizarse, decía, así como hay el oral, claro, debería haber juzgados de paz especializados que sean orales, bueno, ya los hay, pero que sean orales, y que de esta manera se podría, lo que hoy en día te toma 2 años, tomarte entre 1 y 2 meses. Pero tú estás proponiendo más presupuesto porque se necesitan más jueces, pero no sabemos la productividad de los jueces actuales. De repente la productividad es muy baja, no sabemos, es decir, hay que medir bien lo que está ocurriendo para saber si se necesita realmente más recursos o no se necesita más recursos, sino que se necesita mejorar los sistemas de trabajo, las audiencias y la calificación y la presión que se le pone a los jueces para que cumplan con su trabajo. Por eso tiene que haber, aparte de una autonomía, tiene que haber una calificación, como bien lo mencionas, para ver cómo se están elaborando, cuántos casos se están viendo. Pero ¿cómo hacemos para introducir todos esos cambios de modernización, de eficiencia, etcétera, en una entidad que es autónoma? Pero hay marcos normativos, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, la propia Constitución, la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura. Hay que hacer esos cambios, pero la mejor manera de garantizar también esa autonomía es que en esos cambios legislativos se invite también a las propias autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, y que también participen, den sus impresiones de qué es lo que se puede hacer para modernizar la gestión. Evidentemente, sabemos que hay resistencias dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo sabemos, yo he sido funcionario público y deben de ser de las instituciones que tienen la mentalidad más tradicional, más antigua, más formalista, pero que sí conocen muy bien qué es lo que se tiene que hacer para cambiar el sistema de justicia. Hay buenos jueces y hay buenos fiscales, y eso hay que reconocerlo y darles una participación. Por ejemplo, nuestra segunda vicepresidenta y también candidata al Congreso es Carolina Lizarra, que ha sido una destacada vocal superior, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por dar esa participación, darles esa voz, pero que el debate tiene que darse en el Congreso. No ha habido un debate sobre reforma de justicia en este Congreso y es hora de que eso ocurra, ¿no? Otros temas específicos y vinculados en general al tema de justicia, derechos humanos, libertades. El asunto polémico del aborto por violación, por ejemplo. El tema del aborto. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto en ninguno de los casos. Creo que se tiene que más bien prevenir el tema de violaciones, se tiene que tratar, se tiene que dar educación sexual en diferentes casos. Y la verdad es que para mí todo esto se remonta a lo que viene a ser primera infancia, jóvenes y educación.
Ya. Si tú tienes una población mejor educada, si tú inviertes en tu primera infancia, inviertes de 0 a 3 y tienes un desarrollo, va a haber menos violencia, va a haber menos pobreza en el Perú, va a haber mejor economía. Yo creo que acá los grandes políticos están yendo a temas mucho más allá, cuando lo que tenemos que volver es a las bases. Tenemos que volver a una base, y estoy segura, y por eso es que yo estoy abogando tanto por ver el tema de educación desde el Congreso, ver cuál es el presupuesto que se está destinando, ver cómo se está destinando. Pero hay muchos problemas que se gestan en la familia misma o en familias disfuncionales, o no está el padre o viene Muchos un casos de tercero. violación son dentro de la familia. Dentro de la Muchas veces familia. el padre, el tío, todo eso se ¿Cómo tiene que ver. resuelve? La violencia familiar, todo eso, ¿cómo manejar ese tema? Educación, capacitación a los padres, darle autonomía a las madres de familia, darles herramientas para que ellas, muchas madres de familia se quedan con el esposo que los maltratan porque no tienen una forma de salir de esa casa, no tienen, el juicio de alimentos viene a ser una eternidad, nuevamente, todo es un círculo vicioso. Pero lo que se todo- tiene que hacer acá es darle herramientas a las mujeres para que tengan Pero no, su propia pero no economía. se le estaría permitiendo a la mujer el derecho a decidir qué hacer si es que, digamos, ha sido embarazada por un acto de violación. Lo que a mí más me preocupa en hoy en día tenemos la pastilla del día siguiente, que es algo que se puede dar, uno puede ir al médico legista, tiene posibilidades. Lo que a mí me preocupa de este tema es que muchos actos de violación son en niñas, y niñas muy menores. ¿Qué pasa? Esta niña se queda callada. ¿Va a llegar al 5º mes? ¿Esa niña va a abortar al 5º mes? En verdad es un tema muy sensible, es un tema que se tiene que tratar con pinzas, porque acá lo que tenemos que defender, y lo que defiende la Constitución, es el derecho a la vida. Y el concebido está dentro de la Constitución, tendría que haber una modificación en la Constitución. Yo creo que acá... ¿Te parece que debería haber esa modificación en la Constitución? No, yo creo que el concebido está ahorita en la Constitución y así es como debe ser. Pero si se mete el tema de violación, tendría que haber una modificación en la Constitución. Y yo creo que acá lo que está haciendo el gobierno es lavarse las manos. Es muy fácil decir, bueno, ya, una mujer fue violada, salió embarazada, pues que aborte. Pero ¿por qué tuvo que ser violada? ¿Por qué tuvo que pasar por esa violencia? No, bueno, Eso es lo que se tiene que evitar. Eso es lo que se tiene que poner las Pero medidas. mientras prevenimos, siempre habrán en todo caso situaciones que se van a producir, ¿no? Yo creo que siempre se tiene que defender también al concebido, que es una persona de derecho dentro de ¿Cuál nuestra sería la Constitución. posición de ustedes? La posición de Todos por el Perú, y que está también contenida en el plan de gobierno, es de admitir el aborto en casos de violación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque un evento de esa magnitud, que supone la vulneración máxima a una mujer, definitivamente la deja afectada de tal manera que la mujer debe de tomar decisión sobre su propio cuerpo. Nosotros estamos a favor de que las mujeres puedan tomar decisión sobre su propio cuerpo, teniendo en cuenta los hechos tan traumáticos que pueden haber ocurrido. Debemos de recordar que el Perú es uno de los países donde mayores tasas de violaciones sexuales ocurren en toda América Latina. Es una realidad, como tú bien dices. Entonces, frente a eso, el Estado tiene que darle una respuesta, tiene que darle una opción a estas mujeres que definitivamente requieren esa posibilidad. Coincido con Andrea de que tiene que haber educación, tiene que haber también educación en salud reproductiva, también educación sexual en los distintos niveles educativos, pero eso es una cuestión que eso contribuye a la libertad personal, a una sexualidad plena. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es cómo damos una respuesta frente a hechos tan graves y que vulneran a las mujeres de una manera tan íntima, tan personal. Yo creo que es una decisión muy íntima, muy personal, y que tiene que depender de ellas. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco su participación y suerte pues en estas elecciones. Ojalá puedan llegar al Congreso tanto Andrea Lanata como Rodolfo Pérez. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jaime. Con esto vamos a una pausa.